El año es 1945. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto global de destrucción inimaginable, acaba de terminar. El mundo respira aliviado, pero una nueva tensión se está gestando. Dos superpotencias emergen de las cenizas, cada una con una visión diferente para el futuro. Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, un defensor de la democracia y el capitalismo, se enfrenta a la Unión Soviética, un Estado comunista que aboga por un orden mundial socialista. Estas dos ideologías, diametralmente opuestas, se convierten en el corazón de una rivalidad de décadas conocida como la Guerra Fría. Fue una guerra de ideologías, no peleada en campos de batalla tradicionales. En lugar de enfrentamientos militares directos, hubo guerras subsidiarias, espionaje, propaganda y una constante carrera armamentista. El mundo contuvo la respiración, temiendo una guerra nuclear que pudiera acabar con la civilización tal como la conocemos. La Guerra Fría fue una era definitoria que moldeó la política global, las alianzas y las vidas de millones. Es un periodo que debemos comprender porque sus ecos aún resuenan en el mundo de hoy. Desde el principio, la sospecha y la desconfianza envenenaron la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos bandos, marcados por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se miraban con profunda suspicacia. La Unión Soviética, recordando la devastación que sufrió, buscó establecer una zona de amortiguamiento en Europa del Este. Esto, creían, los protegería de futuras invasiones. Estados Unidos, al ver la expansión de la influencia soviética, temió la propagación del comunismo y buscó contenerlo. Este choque de ideologías alimentó una carrera armamentista de proporciones sin precedentes. Ambos lados acumularon enormes arsenales nucleares, cada uno capaz de destruir al otro varias veces. La amenaza de la destrucción mutua asegurada se cernía sobre el mundo como una nube oscura. Esta era dio origen a la OTAN y al Pacto de Varsovia, alianzas militares que dividieron a Europa y al mundo en dos campos armados. El escenario estaba listo para un enfrentamiento global. La rivalidad entre las superpotencias se extendió más allá de la atmósfera terrestre, llegando a las estrellas. La carrera espacial se convirtió en un campo de batalla simbólico para la superioridad tecnológica. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial, enviando ondas de choque por todo el mundo. Este triunfo fue seguido por la histórica órbita de Yuri Gagarin alrededor de la Tierra en 1961, consolidando el dominio inicial de la Unión Soviética en la exploración espacial. Estados Unidos, decidido a ponerse al día, invirtió recursos en su programa espacial, la NASA. El mundo observó con gran expectación cómo se intensificaba la carrera hacia la Luna. Finalmente, en 1969, los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieron historia al convertirse en los primeros humanos en caminar sobre la Luna. Fue un momento decisivo para Estados Unidos, un símbolo de su destreza tecnológica y una victoria en la carrera espacial de la Guerra Fría. En 1962, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. La crisis de los misiles en Cuba, un tenso enfrentamiento de 13 días, acercó peligrosamente a Estados Unidos y la Unión Soviética a una confrontación nuclear. La crisis comenzó cuando la Unión Soviética, buscando contrarrestar la presencia de misiles estadounidenses en Turquía, colocó en secreto misiles nucleares en Cuba, a solo 145 kilómetros de la costa de Florida. El descubrimiento de estos misiles por parte de Estados Unidos provocó una oleada de actividad diplomática y preparativos militares. Durante casi 2 semanas, el mundo contuvo la respiración mientras las dos superpotencias se miraban fijamente, cada una con el poder de destruir a la otra. Finalmente, mediante una combinación de diplomacia y moderación, se llegó a una solución. La Unión Soviética acordó retirar sus misiles de Cuba y Estados Unidos se comprometió a no invadir la nación isleña. La crisis se evitó, pero el mundo quedó conmocionado por lo cerca que había estado de la aniquilación nuclear. Sección 5. La caída del muro. Un símbolo de esperanza. Durante casi 3 décadas, el muro de Berlín se mantuvo como un símbolo crudo de la división de Europa durante la Guerra Fría.
Erigido en 1961 para detener el flujo de alemanes orientales que huían al oeste, el muro se convirtió en una manifestación física del telón de acero ideológico que separaba el este y el oeste. Sin embargo, a finales de la década de 1980, la marea comenzó a cambiar. El estancamiento económico y el deseo de libertad alimentaron protestas en toda Europa del Este. En noviembre de 1989, en medio de una creciente agitación, el gobierno de Alemania Oriental anunció la apertura del Muro de Berlín. El mundo observó con asombro cómo los berlineses del este y del oeste, separados durante décadas, se abrazaban sobre el muro que se derrumbaba. Fue un momento de euforia, una victoria para la libertad y un poderoso símbolo del debilitamiento del control de la Guerra Fría. La caída del Muro de Berlín marcó un punto de inflexión en la historia. Señaló el principio del fin para la Unión Soviética y allanó el camino para la reunificación de Alemania y el eventual colapso del bloque del Este. Sección 6. El precio de la paz. Consecuencias y víctimas. La Guerra Fría, aunque fue un conflicto sin derramamiento de sangre entre las superpotencias, proyectó una larga sombra sobre el mundo. Las guerras subsidiarias libradas en Corea, Vietnam y Afganistán se cobraron millones de vidas, dejando un legado de devastación y sufrimiento. Desde las selvas del sudeste asiático hasta las montañas de Afganistán, estas guerras subsidiarias se convirtieron en campos de batalla para la lucha ideológica entre las superpotencias. Cada bando armó y apoyó a sus respectivas facciones, convirtiendo los conflictos locales en crisis internacionales. El costo humano de estos conflictos fue asombroso. Millones perecieron, no solo en los campos de batalla, sino también como resultado del hambre, las enfermedades y la represión política. Las cicatrices de estas guerras siguen afectando a generaciones incluso hoy. La Guerra Fría también dejó un legado de daño ambiental. La carrera armamentista, impulsada por una búsqueda implacable de la superioridad militar, resultó en la producción y prueba de innumerables armas nucleares, contaminando vastas áreas y dejando un legado tóxico para las generaciones futuras. Sección 7. Ecos de la Guerra Fría. Un legado duradero. Aunque la Guerra Fría terminó oficialmente en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, su legado continúa moldeando el mundo en que vivimos hoy. El panorama geopolítico, las alianzas e incluso las tecnologías que usamos son producto de esta era. Los ecos de la Guerra Fría se pueden sentir en las tensiones actuales entre Rusia y Occidente, la proliferación de armas nucleares y el ascenso de nuevas potencias globales. El mundo todavía está lidiando con las réplicas de esta lucha ideológica. La Guerra Fría también dejó una huella imborrable en la cultura popular. Desde las películas de James Bond hasta la música de la época, los temas del espionaje, la paranoia y la amenaza de la aniquilación nuclear encontraron su camino en nuestra conciencia colectiva. Incluso hoy, la Guerra Fría continúa fascinando e inspirando, sirviendo como una advertencia sobre los peligros del extremismo ideológico y la importancia de la diplomacia en un mundo armado con armas de destrucción masiva. Sección 8. Lecciones aprendidas. Comprender el pasado para moldear el futuro. La Guerra Fría, a pesar de su aterrador potencial de destrucción global, ofrece valiosas lecciones para nuestro mundo actual. Nos enseña la importancia de la diplomacia, los peligros de una escalada militar sin control y la necesidad de cooperación internacional. La crisis de los misiles en Cuba, en particular, se erige como un crudo recordatorio de lo cerca que estuvimos del borde de la guerra nuclear. Destaca la importancia de una comunicación clara, la reducción de la tensión y la voluntad de encontrar soluciones pacíficas, incluso a las disputas más polémicas. La Guerra Fría también subraya los peligros del extremismo ideológico y la importancia de comprender diferentes perspectivas. El mundo no es blanco o negro, y las soluciones a los desafíos globales requieren diálogo, empatía y la voluntad de encontrar puntos en común. Sección 9. El futuro de nuestro mundo. Un llamado a la cooperación. A medida que navegamos por las complejidades del siglo XXI, las lecciones de la Guerra Fría siguen siendo más relevantes que nunca. En un mundo que enfrenta desafíos como el cambio climático, las pandemias y la desigualdad global, la cooperación no solo es deseable,
sino esencial para nuestra supervivencia. La Guerra Fría nos enseñó que la búsqueda de la paz no es un esfuerzo pasivo. Requiere vigilancia constante, un compromiso con el diálogo y la voluntad de construir puentes en lugar de muros. A medida que avanzamos, recordemos las lecciones del pasado, no para detenernos en viejas divisiones, sino para aprender de ellas. Construyamos un futuro donde la cooperación, no el conflicto, defina nuestras relaciones entre nosotros y con nuestro planeta. El futuro no está predeterminado. Es nuestro para moldearlo. Elijamos sabiamente.